Dios les bendiga. La verdad es que estoy muy contento de saludarle. Espero que estés tranquilo en tu casa, estés listo ya esperando las 7 de la noche que comience el servicio de la iglesia. Recuerda que todos los días, todos los horarios de culto vamos a estar saliendo al aire y llevándote las palabras, llevándote a ti lo que Dios nos dice como iglesia, lo que Dios nos dice en este tiempo tan especial en el que estamos viviendo. Te saluda el pastor Mario Chávez y ya sabes tú que soy pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista en Richmond, California. Contentos estamos de que tú nos puedas escuchar. Queremos pedirte que mandes y llames a tu familia, ve a traer tu Biblia y queremos compartir de la palabra, compartir un mensaje de salvación para ti, para tu familia y para todo el que pueda escuchar este mensaje. Ve y atraerlos. También ayúdanos y comparte el video, compártelo para que otras personas puedan escuchar lo que Dios tiene para nosotros en este momento. Yo le doy gracias a Dios porque están saliendo al aire muchísimos mensajes, pastores y hermanos en Cristo que nunca los había visto transmitiendo. Ahora los veo transmitiendo. Es una bendición, pues es una bendición. Todos añadimos. Todos traemos algo que decir, algunos pues algo cristiano, otros pues chistes, otros pues ocupan el tiempo para asustar a la gente, pero todo abona, mi querido hermano, todo abona a que podamos nosotros vivir en este tiempo tan especial en el que estamos viviendo en este año 2020, que para nuestra iglesia es el año de la visión perfecta, pero comenzamos y tremendo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Con este virus que está atacando al mundo entero y que ha puesto prácticamente a todas las naciones de rodillas. Yo alabo al Señor porque en medio de todo esto vemos gobernantes que alaban a Dios, que piden la bendición de Dios, que piden la ayuda de Dios, que reconocen que aunque sus países son fuertes, pero que sin Dios no van a poder salir adelante. Y eso me encanta y por eso oramos por ellos, ¿verdad? No solamente por el presidente de este país en el cual nosotros vivimos, sino que por todos los presidentes y de manera muy especial aquellos que han humillado su corazón delante de Dios para ser herramientas de Dios y ser su país receptor de la misericordia del Señor. Así es que contentos, alegres. Recuerda, solamente te quiero recordar los servicios que vamos a estar online. Recuerda, por favor, martes, viernes y sábados a las 7 de la noche. Martes, viernes y sábado a las 7 de la noche. Y los días domingo a las 5 de la tarde. No sabemos cuánto vamos a seguir así. No sabemos, probablemente sea una semana, 2 semanas, un mes, no lo sé, o más. Esto depende de Dios, ¿verdad? Cómo Dios haga que baje todo esto. Depende también de cómo nosotros nos cuidemos y cumplamos todas las órdenes que nos dan. Pues cuando usted se guarda y no se contagia, ¿verdad? El virus, la gente contagiada comienza a pasar su proceso y va a llegar un momento en que si todos nos guardamos y cumplimos todas las indicaciones, pues el virus va a menguar, ¿verdad? Hasta que darle tiempo a que Dios revele al hombre la respuesta, ¿verdad? Que Dios revele al hombre la vacuna contra este virus que tanto aqueja y está trayendo mucho temor, muchas muertes. La verdad es que muchas muertes. No es un juego, es algo difícil. Pero la bendición es que estamos en el Señor. Ya fuiste a traer tu Biblia, ve a traerla, por favor. Nosotros vamos a tratar de poner los versículos en la pantalla de tu televisor, pero queremos invitarte que vayas y traigas tu Biblia. No pierdas la actividad de tus dedos en cuanto a la Biblia. Léela. Yo te invito, por favor, lee tu Biblia. Si estás trabajando, pues aprovecha los tiempos que tienes de descanso y cuando estés en tu casa, pues trata de calmarte porque allá afuera es un estrés tremendo, pues, ¿verdad? Ahora fuimos a una tienda y donde vamos constantemente con mi esposa. Días antes vimos que dejaban entrar a las personas, no a todos los que querían, sino que por turnos. Pero este día que fuimos, estaba todo como que estuviésemos en la normalidad y un montón de gente. ¿Y cuál espacio? ¿Verdad? Nadie estaba respetando el espacio individual, la distancia que debían de guardarse y cosas así se pueden transformar en un foco de infección. Le digo a mi esposa, vámonos de aquí. No me gusta esto. No estamos cumpliendo lo que nos han pedido cumplir, que es guardar nuestra distancia, ¿verdad?
pero oramos porque Dios vaya haciéndonos entender que tenemos que poner nuestra parte. Bien, mi hermano, en esta tarde quiero invitarte que en tu Biblia, por favor, ahora busques el Salmo 91. Vamos a hablar sobre un tema más que importante para el cristiano, que tiene que ver mucho con la comunión con Dios, pero vamos a hablar de lo que es el templo de Dios, de lo que ahora, desde el principio y ahora, ¿qué es el templo? Es un lugar para adorar, un lugar donde el hombre se encontraba. Nuestra iglesia se llama tabernáculo, como se llamaba al principio, ¿verdad? Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, ese es el nombre de nuestra iglesia, pero en la Biblia hablaban de tabernáculo, ¿verdad? El templo, el lugar donde, que quiere decir morada, el lugar donde Dios se reunía con los hombres, el lugar donde los hombres presentaban sus sacrificios para para poder mantener la comunión con Dios. Pero vamos a comenzar y vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, el Salmo 91. Busca, por favor, el Salmo 91. Me voy a permitir ahora leer todo el Salmo. Es un precioso Salmo que yo sé que tú hasta de memoria te lo sabes. Yo lo sé. Y si no, pues es tiempo, aprovecha este tiempo. Algunos tienen tiempo que todos estamos viviendo de cuarentena y algunos lo están pasando guardados por completo. Sácale provecho, aprendes este Salmo, aprende a hacer algo diferente. Lo tienes ahí. El Salmo 91 y vamos a leer desde el versículo 1, vamos a leer todo el Salmo. Precioso Salmo y yo quiero invitarlo a que lo hagas parte de tu posesión adquirida, ¿verdad? En tu mente, guárdalo en tu mente para que en los momentos de dificultad pueda salir, puedas tú hablarlo, puedas tú declararlo, puedas tú decir, cuando yo digo declarar, tú puedes declarar lo que ya está escrito, no cosas que no están escritas. Entonces tú puedas decirlo a los cuatro vientos y esa palabra te va a dar vida. Lo tienes ya ahí. El Salmo 91 dice así, mi querido hermano. Leámoslo todo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, di conmigo, no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles, oiga qué precioso, versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te levantará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Versículo 15, este es precioso también. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Versículo 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quiero que me acompañes en una oración. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, entramos delante de tu presencia, Padre, agradecidos por la vida, agradecidos por la salud, Señor, poniéndonos bajo tus alas, Señor, bajo tu abrigo, Padre, porque tú decides que las cosas pasen, Señor. Tú pusiste límite a las aguas, Padre, ordenaste el sol, ordenaste la luna y todos los astros en el universo, Padre. Tu palabra se realiza, Señor. Tu palabra se lleva a cabo y por eso es que delante de ti, Padre, nuestro corazón se humilla. Todas las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor de repente nos causa temor. Pero cuando recordamos que tú tienes el control, Señor, volvemos a estar en paz. Ayúdanos, Dios, y hoy te suplicamos que nos hables al corazón. Oro por cada lugar donde se esté escuchando esto, Señor.
Oro por cada persona que está dando el tiempo para poder escuchar tu palabra. Gracias, Padre. Los templos están cerrados, pero no nuestro corazón, Señor, no nuestros hogares. Y así como todo el tiempo al principio fue en las casas, Dios, ahora nosotros desde nuestras casas te adoramos. Bendícenos, Señor, y danos paz. Yo te suplico que guardes a cada uno de las personas, Dios, de los hermanos, de las personas que nos están escuchando. Oro por cada hospital, Señor. Oro por cada persona que está sirviendo con sus conocimientos de salud, Señor, que está entregando su vida y está poniendo en riesgo su salud. Padre, manténlos así en salud. Oro por cada servidor, Señor, de salud, Padre. Oro por cada doctor, Señor. Oro por los planes de cada presidente, Señor. Ilumina su mente, Padre, para que encuentre la verdad, que entiendan la magnitud de lo que está pasando, Señor. Que no lo desprecien, que no lo menosprecien y que puedan actuar correctamente. Pero dale sabiduría y que de alguna manera, Señor, el mundo entero entienda en medio de este caos que tú tienes el control. Gracias, Padre. Háblanos al corazón, Espíritu Santo. Habla a través de mis labios, Señor, y ministranos a todos de tu hermosa palabra. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te amamos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, en este tiempo precioso, porque es precioso, todo el tiempo de vida es precioso, amados. Podríamos ya no estar, ¿verdad? Dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. O sea, si el Señor Jesucristo no viene antes, a todos nos va a tocar. Y todos vamos a abandonar este cuerpo, ¿verdad? Y vamos a cerrar estos ojos carnales y vamos a abrir los ojos espirituales a aquello que ahora no alcanzamos a ver. Entonces la muerte va a llegar de alguna manera, si no, el Señor Jesucristo viene antes. Sin embargo, vemos ahora muerte, vemos ahora de todo. Pero desde el principio, cuando Dios creó la humanidad, cuando Dios creó a Adán y a Eva, podíamos nosotros ver que en la Biblia parece que ellos podían tener una comunión con Él. No necesitaban realmente un punto de encuentro. No necesitaban templo. No necesitaban ni siquiera presentar sacrificios porque no había problema. No había nadie que se lo impidiera. Ellos estaban libres. Era un tiempo tremendo porque vemos en la Biblia que Adán hablaba y Dios respondía. Entonces había una comunión increíble, pero eso es algo que se perdió. Es algo, una comunión tan preciosa como esa se perdió. ¿Por qué? Porque el pecado entró en el hombre y al tener pecado, el hombre tuvo que salirse de ese estado de bendición y tuvo que entrar a un tiempo donde tuvo que buscar algo que mediara, algo que le permitiera mantener la comunión con Dios. Entonces, a partir de ahí comenzaron a presentarse sacrificios, comenzaron a presentarse algo que pagara la ofensa que se le hiciera a Dios. Y entonces vemos en la historia, vemos en la Biblia, y no solamente en la Biblia, sino que la historia del hombre siempre ha presentado sacrificios tratando de agradar al ser superior. Pero en la Biblia aparece que Dios ordenó el sacrificio únicamente para poder cubrir la falta que con el pecado Dios había hecho al hombre. Entonces siempre vemos que el hombre tenía que presentar un sacrificio. Entonces, en los tiempos de Moisés, Dios estableció un lugar. Él mismo dijo, él dijo cómo iba a ser y estableció una especie de tienda de campaña que era armable armable y desarmable. Cada vez que Dios les ordenaba moverse, ¿cómo les ordenaba moverse? Comenzaba la nube que les cubría a moverse y cuando ellos veían que la luz se movía, que la nube se movía, ellos tenían que moverse, ellos tenían que desarmar la tienda de campaña, que el tabernáculo, y tenían que seguir, y cuando se detuviese la nube, ellos tenían que detenerse. Y entonces levantaban de nuevo la tienda de campaña, que es el tabernáculo, y lo armaban de la manera que Dios les había dicho, y tenían que hacer todas las ceremonias que Dios les había ordenado. Y entonces se presentaban sacrificios, que esos sacrificios venían a cubrir el pecado que metido delante de Dios. Entonces eran ceremonias y sacrificios para que el hombre pudiese mantener la comunión con Dios. Recuerda, ceremonias
ceremonias, sacrificios para cubrir el pecado, y el hombre podía estar tranquilo, ¿verdad? Podría mantener la comunión con Dios. Y había un sacrificio que se presentaba una vez al año donde se cubrían todos los pecados del ser humano. Eso es lo que se trató de hacer hace poquito en Roma, pero lo que pasa es que, bueno, ya vamos a avanzar en eso y no vamos a entrar en ese detalle. Entonces, pues Dios estableció el tabernáculo. Dentro del tabernáculo había una especie se dividía en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y habían utensilios muy importantes, el pan, la mesa de los panes de la proposición, el menorá, que es el candelabro, y habían diferentes, ¿cómo se llama?, utensilios, pero dentro, el más importante es el que estaba en el lugar santísimo. Y era más o menos una caja de madera de acacia, más o menos de 1 y algo, hablando en metros, y 60 y pico de centímetros de ancho y de alto. Entonces estaba cubierto de oro por completo, y arriba tenía una tapadera de oro macizo, de oro puro, ¿verdad? Labrada a puro martillo, y sobre la tapadera estaban 2 arcángeles. Entonces, y allí se depositaba la sangre, se rociaba con la sangre, y entonces cuando el sacerdote salía de allí, pues el pueblo se tenía perdón, eran querubines, ya recuerdo, y cuando salía el sacerdote del templo hacia que el pueblo estaba afuera, esperando, oye bien, esperando que el sacerdote saliera. Cuando el sacerdote salía, ponle atención a esto, cuando el sacerdote salía a donde estaba toda la gente, y se tenían por perdonados sus pecados, cubiertos por completo. Entonces ellos tenían todo un año de comunión con Dios. Mas sin embargo, el problema es que el hombre comenzó a hacer solamente ceremonias, y quitó la devoción, quitó el amor, quitó el hecho de querer agradar a Dios. Y entonces solo presentaba su sacrificio y se olvidaba de que tenía que verdaderamente amar a Dios. En segunda de Samuel, en el capítulo 7, Dios le promete a David, porque él quería construirle el templo. Dios le promete que no lo va a hacer él, sino que lo va a hacer su hijo. Y entonces, pero en segunda de Crónicas, también el capítulo 7, aparece Salomón, hijo de David, ya dedicando el templo y presentando todos los sacrificios, y Dios le habló a él y le dijo que iba a estar en ese lugar. Y cuando el pueblo le buscara a él en ese lugar, pues Dios iba a escuchar y Dios iba a perdonar el pecado. Entonces, el lugar del tabernáculo, el lugar del templo, óyeme bien, era el lugar donde el pueblo se reunía con Dios. Y entonces, cuando de repente el pueblo se alejó de Dios, se olvidó del amor de Dios, se olvidó de la palabra de Dios y dejó de cumplir lo que Dios le había pedido que debía cumplir, el Señor Jesucristo dijo, en la palabra de Dios, Dios dijo, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Y entonces Dios permitió que su poder se alejara de Israel. El Salmo 91 y el primer versículo que leímos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando tú estás así, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Entonces, mientras Israel mantenía su relación con Dios, ellos, aunque fuesen un pueblo pequeño en número, ellos eran más fuertes que todos los pueblos que eran grandes a su alrededor. Pero cuando Israel se olvidó de Dios y se olvidó de corazón de Dios, hacía las cosas religiosamente, pero su corazón estaba lejos de Dios, pues entonces Dios comenzó a apartarse de ellos. Y entonces ya el pueblo no pudo contar con el abrigo de Dios, con el cuidado de Dios, con el poder de Dios. Y entonces los pueblos comenzaron a vencer a Israel. Tanto así que llegó un momento en que Jerusalén fue conquistada
el templo fue arrasado por completo, el arca fue llevada y todos los utensilios, como eran de oro y de plata, todo macizo, se lo llevaron como un botín. Y entonces, a partir de allí, Israel no tuvo un lugar, óyeme bien, un lugar donde ellos podían adorar. No había un lugar donde ellos podían presentar sacrificios. Entonces se encontraron desprotegidos. No había dónde presentar. ¿Dónde buscar perdón? No lo encontraron ellos hasta que su corazón volvió a arrepentirse y Dios los liberó y ellos pudieron construir otro templo más pequeño, menos suntuoso, menos hermoso, pero lo construyeron. Y después, en tiempos de Herodes, Herodes le construyó uno más grande, uno más hermoso, pero el corazón del pueblo ya no estaba con Dios. Entonces llegó un momento en que de nuevo la bendición de Dios se apartó de Israel y el año 70 de nuestro Señor Jesucristo, de nuevo el templo fue completamente arrasado, y al ser arrasado, la comunión ceremonial se perdió en el entendimiento del pueblo de Israel. Entonces ya no había aquel poderoso guardador, ya no había aquel abrigo que les cubriera, ya no había lo que dice el Salmo. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, porque al no poder presentar sacrificio, el pueblo estaba en sus pecados y entonces recibía completamente la consecuencia de sus pecados. ¿Por qué yo estoy hablando de esto ahora? Porque ahora, mi querido hermano, quiero decirte, estamos viviendo un tiempo muy especial. ¿Por qué? Porque con esta amenaza, con esta peste que dice el Salmo 91, que si Jehová es tu pastor, que si tú habitas al abrigo del Altísimo, dice más adelante, si tú quieres leerlo conmigo, dice versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Y vea el versículo 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruía. Y más adelante, y el siguiente versículo dice que van a caer a tu izquierda, van a caer 1000, y a tu derecha van a caer 10,000, pero a ti no va a llegar. Pero cuando el pueblo se apartó de Dios, el templo desapareció. Ya no había un lugar donde presentar sacrificios, donde la sangre del cordero les cubriera y ellos podían mantener y contar con la protección de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Mi hermano, vamos a entrar a un punto para tratar de explicar el templo ahora. Pero las iglesias se cerraron. Lo que nunca pensamos que en este lado del mundo que nosotros vivimos, donde tenemos total libertad de culto, donde hay iglesias preciosísimas, de repente se cerraron. Y ahora todas las iglesias de este país están, óyeme bien, cerradas, cual si hubiesen sido arrasadas. Y si hay cristianos que tenían su mente como lo era Israel, que necesitaban ir al templo para poder tener comunión con Dios, porque ellos mismos no logran tener una comunión con Dios, entonces ahora están desprotegidos. Y lo que es peor, aquellos disque cristianos que toda la semana viven como les da la gana, hablan como les da la gana, actúan como les da la gana, pero el día domingo, ¿se acuerdan que van al culto una hora antes o media hora antes? Se visten de cristianos y van a la iglesia a adorar. Y cuando salen de la iglesia se vuelven a quitar su disfraz de cristiano y viven como les da la gana. Ahora, ¿dónde van a tener un espacio para disfrazarse de cristianos? Y ese es el asunto. Amado, yo quiero darte fuerza, yo quiero darte entusiasmo, pero tienes que encontrarlo del lado correcto. Yo quiero que tú puedas pensar en esta noche. ¿Qué tan importante era para ti la iglesia? ¿Qué tan importante era poderte congregar? ¿Qué tan importante era ir a una instalación donde nos reuníamos todos los cristianos y ahí le alabamos al Señor? Hebreos dice que 10:25 dice, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. O sea, es una responsabilidad de todo creyente congregarse. Ahí alabamos al Señor, ahí servimos al Señor, además de servirle en otro lado.
Pero aquellos, óyeme bien, aquellos que solo se portan como creyente en la iglesia, ¿qué podrán estar haciendo hoy? ¿Dónde vendrá tu socorro? En los tiempos bíblicos se separaron 10 tribus, se separó Israel, se dividió por completo, y estas 10 tribus que se apartaron para no ir al templo, ellos presentaron sus sacrificios en los lugares altos. Y había una confusión porque también ahí presentaban sacrificios a otros dioses paganos. Y entonces allá arriba ellos presentaban en los lugares altos. Y por eso es que dice el Salmo, alzaré mis ojos a los montes, donde estaban todos los paganos presentando sacrificios. ¿De dónde? Y había una pregunta, mira, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero se recuerdan que no es en los montes, en los dioses paganos, no es un lugar específico. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, si tú eres una persona religiosa y no has logrado cultivar una relación personal con Dios, este tiempo te va a quitar el poco espacio que tenías de llamarte cristiano. Pero tú ahora, en lugar de abatirte, tienes que aprovechar este tiempo y verdaderamente cultivar, óyeme bien, cultivar al cristiano que hay en ti. Fíjate que el Señor Jesucristo dice, y les quiero leer por favor, y busquen Juan capítulo 3, y vamos a leer del versículo 16 en adelante, porque no es que estamos perdidos porque las iglesias están cerradas, nada que ver, no es parecido, el templo es parecido a lo que ahora hay, pero no es un lugar físico. Las iglesias son instalaciones donde nos reunimos aquellos que hemos nacido de nuevo. Y cuando los nacidos de nuevo nos vamos de ahí, nos llevamos nuestra relación. No es algo como cuando vas a jugar boliche, cuando vas a jugar bolos y ahí tienes los zapatos y ahí los dejas, sino que es contigo, es una relación contigo. Mira lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, te voy a leer desde el versículo 16 y quiero que pongas atención porque al final vas a poder comprender cómo es que ahora oramos aquellos que hemos creído en el Dios de la Biblia. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, oye esto, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pastor, yo ya sé eso, ok, pero quiero que entiendas que Cristo vino a la tierra para sustituir al Cordero Pascual que estuvo ocupando su lugar, aquel Cordero que presentaban los israelitas para poder mantener la relación con Dios. Entonces, al aparecer Jesucristo, Él vino a quitar prácticamente, a cumplir la ley, y para que ya no se presentasen más sacrificios, aquel que creyera en él. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. O sea, ya no es el arca del pacto, ya no es el sacrificio. Ahora Cristo vino a tomar ese lugar, pero no es un lugar físico el que Jesucristo vino a tomar. No vino a ponerse en el lugar de la iglesia. No, es un lugar que tiene que estar en tu corazón. Ya vamos a ver más adelante. Dice, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que aquellos que creemos en él ya no necesitamos los sacrificios que se presentaban anualmente, sino que abrimos nuestro corazón, Cristo entre nosotros, su sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado y nos ayuda a tener una relación constante en el Señor. Pero mira lo que dice después, dice versículo 19, ¿por qué es tan difícil tener una vida diaria cristiana? Porque todo es que ser cristiano es bien difícil, es duro ser creyente. Mira lo que dice acá, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Quiero que te recuerdes, por favor, cuánto te costaba a ti ir a la iglesia. Ahora están cerradas, pero cuánto te costaba
tomar la decisión de ir a la iglesia. Conozco hermanos que por cualquier cosa ya no están en la iglesia, ya no iban. Pastor, fíjese que no voy a poder ir a la iglesia porque ha venido fulano. No voy a poder ir a la iglesia por esto. Cualquier cosa era suficiente para ya no congregarse a ir a adorar al Señor. Entonces, pero ¿cómo nosotros vivimos? Necesitamos verdaderamente ir a que esté abierta la iglesia, porque junto con el coronavirus se te va a desarrollar la corona de la carne, mi hermano. ¿Ah? Si tú solamente en la iglesia te vuelves creyente y un hombre espiritual, ahora hay una carnalidad dentro de ti y que espero en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté martillando y esté, está golpeando el mundo entero para que puedas darte cuenta que aunque Dios nos manda a congregarse, Dios quiere que salgas de tu casa con Dios en el corazón. No te vas a encontrar con Dios. Tú sales con Dios y llegas a la iglesia y nos reunimos en la iglesia todos los que tenemos a Dios en el corazón. No es que allá lo encuentro y ahí lo dejo, y como ahí lo dejo yo voy a vivir como a mí me da la gana. El que vive así, piensa así, tiene una mente tan idólatra que cree que Dios es un lugar, que la iglesia es un lugar donde me encuentro con Dios y ahí lo dejo. Bye, bye, Dios, hoy hago yo lo que yo quiero. Pastor, pero usted tiene que darme un mensaje de paz, usted tiene que darme un mensaje de fe. Te estoy dando un mensaje de fe, solo déjame terminar. Y dice después, oiga, y esta es la condenación, el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que no dice va a la iglesia, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué realmente, así literalmente, no necesitamos un lugar? O sea, siendo estricto. ¿Por qué? Porque Dios está en nuestro corazón. Debes de buscar en este tiempo, dedicarle espacios para hablar con Dios. Ya el sacrificio perfecto ya fue presentado. Ya Cristo ya subió al cielo, quiere decir que el sacrificio fue aceptado. Y si Cristo mora en tu corazón, quiere decir que tú ya no tienes problemas con Dios. Pero mi querido hermano, si tú no extrañas tu tiempo en la iglesia, para nada, el adorar con todos los hermanos, sino que te sientes, ay, ya no vamos a la iglesia, qué bueno, puedo pasar un domingo en la casa hasta en la noche, o podemos hacer lo que sea. Mira lo que hizo Dios, te cerró la iglesia, pero no te deja ir donde te da la gana. ¿Por qué? Porque Él quiere que cultives una relación con Él. Quisiera que buscaras en la Biblia, por favor, Primera de Corintios, óyeme bien, capítulo 3, versículo 16. Búscalo, por favor, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios 3, 16. Oye esto, por favor, porque eso eres tú si Cristo mora en tu corazón, si el Espíritu de vida está contigo. La Biblia dice que si el Espíritu de Dios está en ti, tú eres de Dios, pero si el Espíritu no está, tú no eres de Dios. Sencillo. Dice, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Se da cuenta que la iglesia en la cual nosotros nos congregamos y todas hermosas iglesias que hay por todos lados, iglesias grandes, iglesias pequeñas, solo es un lugar de reunión para aquellos que buscamos a Dios nos podamos congregar. Pero ya nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces usted y yo ahora somos el templo de Dios. Y si nos reunimos porque Dios quiere a que todo su pueblo le alabe juntos, nos pongamos de acuerdo y le alabemos juntos a Él. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios busca, que nosotros podamos estar en armonía alabando a nuestro Señor. Y dejando todas las cosas. Siempre habrán alguna cosa que no estamos de acuerdo, pero poderla dejar. Ahora
que no tienes dónde congregarte. Ahora que no tienes dónde servirle para sentirte que borras tus pecados, que quitas tus cargas. Ahora yo quiero preguntarte cómo estás haciendo. Si no has creído verdaderamente que Dios mora en ti y que tú puedes doblar rodillas en tu casa y Dios está contigo, ¿cómo estás haciendo? Dios nos está pasando por esta experiencia y estamos escuchando cómo todo pasa a nuestro alrededor, cómo el ángel de la muerte anda, cómo las pestes andan a nuestro alrededor y Dios nos dice, no van a llegar a ti. Si estás conmigo, si habitas conmigo, no van a llegar a ti. No que no se va a enfermar, porque yo quisiera decirle, no te vas a enfermar. Pero yo no puedo decirte eso porque la voluntad de Dios para todos tiene una medida, para todos tiene un proceso. Probablemente Dios considera que es necesario que tú pases por un proceso todavía más difícil para que puedas creer que Él verdaderamente está contigo. Y si no es así, pues aprende, aprende a estar verdaderamente hoy con Dios. No lo podemos ver, no lo podemos tocar. ¿Y por qué, pastor? Porque Dios es espíritu. Si alguien te dice, yo vi a Dios, la Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás. Entonces tú puedes gozarte de que ese Dios todopoderoso que hizo el mundo habita en tu corazón. Y quisiera que fueras conmigo, por favor, al capítulo 8, versículo 15 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 8, 15. Dice así. Oye esto, por favor, porque si estás con mucho temor. No hace mucho hablé con un hermano que no se congrega con nosotros, pertenece a otra congregación. Y tuvimos la oportunidad de hablar. Pero el hermano estaba asustadísimo. Así se lo digo, asustadísimo. Pensando en todo lo que le podía pasar. Y estamos hablando de un cristiano de años y años y años. Pero es que lo que ahora se ve nunca se había visto. Por lo menos yo no lo había visto. Y miren que pasé la guerra en El Salvador. Pasé tantos terremotos. Miren, yo estaba en un lugar y de repente comenzó la balacera y murió gente aquí, murió gente allá. En terremotos conocí amigos muy cercanos que murieron. Estuve en accidentes, estuvimos con mi esposo, tuvimos un accidente donde murieron 22 personas y nosotros íbamos en ese autobús. Entonces no me diga que no he pasado cosas difíciles. Claro que sí. Y podría mencionarle un montón más. Mire, en el tiempo de la guerra, la casa donde yo vivía, la casa de mi padre, cayeron 22 proyectiles balas de los que disparaba un avión en el techo de mi casa. Entonces, amados, no me diga que no, pero esto que está pasando, yo nunca lo había visto. Nunca lo había visto. El que dijeran, cierren todas las iglesias. Eso, primera vez que pasa en mi vida, en mis 54 años, yo no lo había visto. Entonces, pero aunque pase eso, yo sé que Dios tiene el control. Y lo que Dios quiere es que aprenda, oye bien, aprenda a tener comunión con Él. Independientemente de que el pastor o los hermanos estén cerca, sino que yo comience a confiar en aquel que mis ojos carnales no puede ver, pero mi alma tiene plena conciencia. Dice 1 Corintios 8, versículos del 15 en adelante. Oye esto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dice otra vez porque cuando no recibíamos al Señor cualquier cosa nos podía preocupar en demasía. Y dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Sabes qué quiere decir Abba? Papito. Es una manera pequeña y cariñosa de decirle a Dios Padre. Abba Padre. Dios quiere que nosotros podamos tener intimidad con Él sin necesidad de ir a la iglesia. En la iglesia yo tengo intimidad con Él y con los hermanos adoramos juntos. Pero Dios quiere que tú personalmente, tú, quien sea que estés al otro lado, puedas tener una relación muy personal con Él y poder decir, mi Padre es Dios, papito. Y dice después, oye esto, versículo 16, el Espíritu mismo, oye esto, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando mantienes ese nivel de adoración y ese nivel de comunión, el Espíritu Santo le dice a tu ser, no te preocupes, tú eres hijo de Dios.
Entonces, por lo menos yo, aunque mis hijos ahora todos están grandes, yo trato de pensar y de ver qué es lo que necesitan ellos. Y si yo, siendo pecador, puedo hacerlo, cuanto más Dios que es bueno. Y luego dice, mire, versículo 17 dice, del 16, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17 dice, y si hijos, oye bien, también herederos. ¿Herederos de quién? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Usted puede imaginar? Dios, la Biblia dice que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. No solamente quiere decir único, sino que quiere decir de la misma sustancia que Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque Él nos adoptó. Pero al adoptarnos nos dio los mismos derechos. Y entonces somos con Cristo coherederos. Así como tú decías, ¿verdad? Codeudor, que tú debes con alguien un compromiso. Entonces, coheredero con Dios, con Cristo, herederos de Dios. Y después dice, y coherederos con Cristo, si es que, oiga bien, el versículo 17 en el que estamos, si es que, hay una palabra ahí, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Miren, mi hermano, una característica del creyente es que persevera. ¿Está conmigo? Persevera. Si usted es creyente, usted persevera. No es de los que sale corriendo. No es de los, ay, no me gusta ir a la iglesia. No, usted persevera porque ha entendido la relación que tiene con Dios. Volvamos al texto, por favor. Dice, y si hijos, también herederos, estoy en el 17, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo nunca he visto a Cristo. Ay, pastor, y si usted no lo ha visto menos yo, es que no hay hombre que lo haya visto, mi hermano, así glorificado. No hay. No hay. A Dios nadie lo vio jamás. Ahora nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y dice el versículo 18, oiga esto, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, amados, sinceramente, ¿estamos en tiempo de aflicción o no estamos en tiempo de aflicción? ¿Qué le parece? Tanto es tiempo de aflicción que todos los estados están viendo cómo ayudan a la gente. Porque le están mandando a guardarse. Cierren las iglesias, cierren los trabajos. ¿Te acuerdas cómo amabas tu trabajo y te hacías a un lado de la iglesia? Olvídate, no puedo ir a la iglesia porque me salió otro trabajito. Y te olvidaba absolutamente todo. Y hoy Dios ha cerrado el trabajo. ¿Qué te parece? Ha cerrado la iglesia. El pastor no te puede ir a visitar porque hasta las visitas están prohibidas. No le puedes dar la mano a tu hermano. ¿Y te acuerdas de aquella alabanza? De la misma iglesia, o la otra, da la mano a tu hermano. Oigan, no hay manera de que físicamente podamos tener esa relación, sino que espiritualmente. Y por eso es que Dios dice, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿cómo está viviendo usted este tiempo? Si usted entienda, el templo ya no es un aspecto físico. Es usted. Si Dios está en tu corazón. Y si usted quiere hablar con Dios, amado, búsquelo. Mire, hombres como Moisés, como Abraham, Adán, escucharon la voz de Dios. Pero ellos esperaban a que Dios les hablara. Esperaban a que Dios les hablara. Y sabe, ahora nosotros tenemos un privilegio mayor. Porque ellos tenían que esperar que la nube se moviera, esperar que el ángel de Jehová se apareciera, esperar que Dios se dirigiera a ellos. Ahora, nuestro privilegio, óigame, póngame atención mayor, óyeme bien, ahora usted no tiene que esperar a que Dios le hable. Usted puede ir a Dios. La Biblia dice que tenemos entrada libre al trono de la gracia. Usted puede ir por el mensaje, usted puede ir para que Dios le bendiga, usted puede ir para el abrigo del Altísimo, usted puede ir a Él. Ya no necesita que Él venga y le hable. Usted tiene entrada libre a través de Jesucristo nuestro Señor. Este es un tiempo espectacular, es un tiempo precioso para poder poner en práctica lo que la Biblia dice que nosotros espiritualmente nosotros somos.
Y por eso mismo es que el apóstol Pablo, ahí en el versículo 18, por favor, que es el último que vamos a leer ahora, versículo 18, dice, después de decir eso, que si yo puedo, si es que padecemos con Él, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces Pablo, al tener esa idea en su mente, que el templo de Dios es Él, que Cristo está con Él, que sus pecados han sido perdonados delante de Dios, entonces Él puede decir, y que Él está dispuesto a padecer juntamente con Él, Él puede decir, versículo 18, pues tengo, oiga esto, estamos en 1 Corintios 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, oiga esto, que en nosotros ha de manifestarse. En nosotros mis ojos le verán, decía Job, y no otros. Entonces, cuando usted piensa que Dios está conmigo, cuando usted piensa que no hay tropiezo, cuando usted piensa que hay entrada libre al Padre, mire, todo eso que está pasando a nuestro alrededor es un llamado de atención al Padre para que hablemos con Él. Es cuando en los tiempos, recuerdo cuando usted estaba pequeño y de repente, yo recuerdo pues llegaba mi papá, apaguen todo, apaguen la tele, apaguen eso, quiten esa música y que no sé qué, no sale nadie, vénganse, y nos llamaba a todos a sentarnos a la sala. De repente mi papá le agarraba, ¿verdad? Y vénganse todos, y nos sentaba. ¿Y para dónde agarrábamos? Pues hablar con Él. A mí a ver las llaves del carro y sentate. Y a sentarme, pues. Porque mi padre, nuestro padre, nos llamaba en la casa a tener un rato platicando con Él en familia. Y llegábamos todos así, algunos enojados, ¿verdad? Pero con mi papá cuando usted lo veía bien serio, pero cuando se sentaba, ¿verdad? Comenzaba a chistar y usted se moría de la risa. Quizás por eso a mí me gusta tanto chistar con los hermanos y me tengo que controlar, ¿verdad? Porque hay hermanos que no comprenden, pero a mí me gusta mucho eso, reírme, gozarme, porque lo aprendí de mi papá. Pero él paraba todo. Pues tu papá, comprende esto, ha parado todo para que tú vengas a su presencia. No a la iglesia a través del pastor, sino que en tu casa a través del Espíritu Santo, y poder tener comunión con Dios, y poder hablarle a Dios, y poder llorar con Dios, y poder decirle: Señor, tengo miedo, estoy afligido. Señor, cuida a mis hijos. Señor, cuídame el trabajo, si acaso tú no lo has perdido todavía. Señor, guárdanos. Ahora tú lo puedes hacer. Y por eso, amados hermanos, yo siento mucho lo que pueda estar pasando, ¿verdad? Pero yo oro por toda esa gente, oro por los doctores, oro por los gobernantes, oro por ustedes, mis hermanos. Pero la verdad es que si tú abres un poquito los ojos espirituales, te vas a dar cuenta que Dios ha mandado a callar todo el ruido que teníamos a nuestro alrededor para que pueda poder decirte: ven a mí, búscame. Si tú no aprendes a tener una buena relación con Dios en este tiempo, mi querido hermano, qué difícil va a ser. ¿Cómo? No tengo idea cómo vas a ser tú cuando todo llegue a la normalidad. Y yo te quiero decir, ya no va a ser la normalidad que tú conoces. Así como el 9/11 y lo que pasó en ese tiempo cambió a este país, a este país y al mundo entero. Esto que está pasando acá va a cambiar por completo lo que nosotros conocemos. Y esto va a traer una plataforma para que un nuevo tiempo que acerca más la venida del Señor comience el mundo más globalizado, el mundo más controlado. Ahora, cuando tú ves todo esto, te das cuenta que un problema, un lío grande puede hacer que de repente surja un líder mundial y trate de controlar todo, y toda la gente va a confiar en ese líder para que controle y lleve una supuesta paz a la humanidad. No es este tiempo, no te preocupes. ¿Por qué no es este tiempo? Porque la iglesia está aquí. El cuerpo místico de Cristo, estamos aquí. Y entonces no es hora de tenerle miedo a lo que pueda pasar. Es hora de entusiasmarte porque tu papá te mandó a llamar. Qué bueno estando aquí, para que le adores, para que le bendigas, para que te goces en Él, mi querido hermano.
tiempos de bendición. Y quisiera que volviéramos al Salmo 91, si es tan amable. Dice el versículo 1, y del versículo 1 nos vamos a saltar al versículo 15. El versículo 1 dice así: el que habita, lo tienen allí, espero que estés usando tu Biblia, y si no, pues quisiéramos servirte de. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pero el versículo 15 son palabras de Dios para ti. Oye esto, por favor. Versículo 14, por favor. 14. Salmo 91, 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Versículo 15, por favor, esto es para ti hoy. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, oye esto por favor, porque a ti te lo mando a decir. Lo libraré y le glorificaré. Versículo 16, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios quiere mostrarte su salvación. La palabra salvación, no lo olvides, no solo es el camino al cielo, sino, mi querido hermano, la palabra salvación habla de salud, arreglar todas las cosas que están a nuestro alrededor. Mi hermano, una poquita fe hace un alma llegar al cielo. Una fe radiante y esperando en Cristo hace que el cielo venga a nosotros. Mi hermano, este tiempo de angustia puedes tornarlo en un tiempo de bendición. Supera de nivel espiritual. Crece espiritualmente. Dedica tiempo a Dios. Enséñale a tus hijos a amar a Dios. Enséñale a tus hijos que aunque hay un Dios que no ven, es un Dios que sí está con ellos. La Biblia dice: joven fui y he envejecido y no he visto, oye, y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Está hablando de tus hijos y está hablando de ti. Y somos justos en Cristo, Él nos justifica. Por eso, mi amado hermano, este es un precioso tiempo. Tiempo de adorar al Señor. Tiempo de buscar su rostro. Aunque las iglesias estén cerradas, el templo de tu corazón debe estar abierto a Dios, porque Él está ahí y Él quiere en esta noche que tú le adores con todo tu corazón. Quiero invitarte que en esta noche, antes de terminar, podamos abrirle nuestro corazón. Si tú todavía no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador personal, antes de orar por todo, quiero invitarte a que repitas esta oración. Pero es que no estoy en un templo. Te digo, tú puedes ser el templo y el Espíritu Santo está en este lugar, está ocupando este medio para hablar contigo, tocando tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando la puerta de tu corazón. Si tú quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal, solo repite esta pequeña oración. Si tú ya eres cristiano, solamente cierra tus ojos y ora, porque aquel que no es cristiano pueda repetir esta oración y pueda tener un encuentro con el Señor. Tú que no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador personal, por favor repite esta oración. Cierra tus ojitos, por favor, y repítela después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Que Dios te bendiga por haber repetido esta oración. Y ahora permíteme orar por ti. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro,
Gracias, Dios, por la vida que nos das. Y gracias, Padre, porque esta realidad, Señor, nosotros la aceptamos, la vivimos, Señor, y la pasamos, pero queremos pasarla no como apenas, sino que queremos pasarla contentos contigo, Señor. Oramos por todos los médicos, oramos por todos los enfermos, Señor. Oramos por aquellas personas que no han entendido todavía la gravedad del asunto y andan caminando y contagiando a medio mundo. Señor, oramos porque tú les abras el entendimiento y puedan entender que si yo me cuido, cuido al otro. Así que, Padre, bendícelo y cuídalo. Pero ahora, Señor, oramos por aquellos que de alguna manera, ahora a través de este medio, te recibieron a ti como Señor y Salvador personal. Guía sus vidas, Señor. Dales confianza en su corazón. Ayúdales, Señor, que aprendan a escudriñar la palabra y que puedan unirse por completo a ti, Señor. Los pongo en tus manos, guíales, Señor. Gracias, Padre, por todos los demás hermanos, Señor. Gracias, Padre, por todos los que han estado conectados, Señor, que hemos estado escuchando tu palabra y alabándote, Señor. Yo te suplico que los cuides, que los guíes, Señor. Que los cubras en este tiempo de amenaza, en esta pestilencia que anda, este virus, Señor. La Biblia llama a situaciones como esta peste destructora, pestilencia que anda en la oscuridad y mortandad que en el día destruye, Señor, que no llegue a ninguno de mis hermanos. Te cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Que tu Santo Espíritu, Señor, hable a nuestro corazón y nos recuerde que en ti estamos seguros. Ayúdanos a ser sabios, Señor, y cuidar de cada una de las normas que nos han dado, lavarnos las manos, etc. Pero ayúdanos, Dios, a poder entender entre tú y yo, entre tú y nosotros, el camino está abierto a través de la sangre de Cristo, Señor. Ayúdanos a hacer crecer nuestra relación contigo. Permítenos, Señor, que podamos humillarnos delante de ti. Te amamos, Dios, con todo el corazón. Padre, si hay alguien que nosotros conocemos que pueda estar enfermo, en el nombre de Jesucristo yo te suplico que lo sanes, Señor. Hay muchas personas que están padeciendo otro tipo de enfermedad y no solamente este virus, Señor. Personas probablemente con cáncer, Señor. Personas con diabetes, Padre, con personas con hipertensión y con problemas de riñones, en el nombre de Jesucristo, Padre. Yo te suplico ahora, Señor, que les bendigas, Padre. Que les sanes en medio de esta tribulación que decimos, que oímos coronavirus. Nosotros queremos decirte gloria a Dios, Señor. Queremos adorarte, Padre. Y queremos pedirte que del cielo desciendas, Padre, con esa bendición sobre cada uno de nosotros. Sana, Señor. Oro, Padre, por los hermanos que están enfermos en la iglesia, que no por este virus, Señor. Oro por el hermano César Román, oro por la hermana Claudia Valencia, Señor. Oro por cada uno de los demás hermanos, Señor, que se me escapan quien pueda estar enfermo, Señor, pero sánales, Padre, bendícelos, Señor. Pero te suplico que tu Santo Espíritu les ayude a acrecentar su vida cristiana. Y cuando tú permitas de nuevo, que no sabemos cuándo vaya a ser, y podamos abrir de nuevo los locales, los templos, Señor, podamos correr todos aquellos que ya somos tu templo, adorarte en un solo día. Te amamos con todo el corazón, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa y en medio de esta tribulación nosotros cantamos victoria, porque si tú estás con nosotros, la Biblia dice, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre. Te amamos con todo el corazón en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. De verdad, le pedimos al Señor que derrame una bendición súper especial en su vida. Quiero recordarle que vamos a estar con usted los días martes, viernes y sábado a las 7 de la noche y los días domingo. Lo vamos a hacer desde las instalaciones de nuestra iglesia. Vamos a estar, el grupo de alabanza va a estar tocando. Queremos adorar al Señor y tú puedes hacerlo como que estuvieras en la iglesia desde la comodidad de tu casa. No dejes de adorar al Señor. No te olvides que eres cristiano. No hagas a un lado tu fe, sino que ahora que no puedes entrar a una instalación cristiana, una instalación donde nos congregamos los cristianos, ahora puedes abrir las puertas de tu templo en tu corazón y adorar a aquel que merece toda la gloria y toda la honra. Que el Señor te bendiga y gracias por haber estado.